Hola estudiante, bienvenido a esta clase de Literatura Española 1. Yo soy la profesora Marta y así que en este primer módulo vamos a tratar de los comienzos de la literatura y el siglo de oro. La primera unidad tratamos del medievo, el renacimiento y la expansión del arte. A ver cómo estos temas son tratados a través de la literatura. Bueno, para empezar, vamos a comprender que de un punto de vista, como tenemos que tratar de muchísimas cosas, un punto de vista más didáctico nos ayuda a pensar en la periodización. Así que este pasaje, este viaje por la literatura desde la Edad Media, nos ayuda si la pensamos a través de la periodización y esta identificación literaria. La idea de la periodización nos hace pensar en la época, el periodo, el momento. Así que formas de designar una etapa de la historia literaria. Estamos pensando sobre todo los periodos de tiempo histórico, los hechos, los procesos de identificación, las causas internas, el desarrollo espontáneo, el devenir constante y incesante de las cosas y cómo es que los escritores intentan captar el espíritu de la época. Así que cuando se define desde un punto de vista más histórico, lineal, el pasaje del tiempo, un estilo de época, se piensa una actitud de un grupo o de una cultura que tienen procedimientos, formas de portarse, actitudes análogas en distintos campos, ya sea las artes, la literatura, la arquitectura, sociología, costumbres y otras dimensiones sociales. Cuando pensamos el periodo literario, según algunos estudiosos y críticos de renombre, estamos tratando de un espacio de tiempo en el que hay un predominio de un sistema de pautas, de normas, de convenciones literarias que pueden ser fácilmente percibidas. En esta situación es interesante recordar que aunque siempre vamos a poner un punto inicial, una determinada obra, una determinada circunstancia y luego un punto final para el periodo, no es exactamente que hayan cesado todas las manifestaciones literarias posibles. Lo que pasa es que va a dejar de tener predominancia. Esta es la gran idea. Así que periodos distintos literarios conviven, pero uno gana más relieve que el otro. Así que por eso vamos a decir que estamos en este otro momento, en este otro estilo de época. Como seguimos aquí, dice exactamente lo que había dicho, para cada periodo es posible ubicar una fase de introducción, una fase de difusión, de desarrollo, de diversificación, de integración e incluso de desaparición, pero ni siempre así fácilmente visible o de una hora a otra. Eso lleva tiempo. Así que utilizamos la periodización con fines instrumentales, didácticos y metodológicos. Juan Olesa, un profesor de la Universidad de Barcelona, trata de la periodización pensándola como siendo establecida por historiadores de la política, de la sociedad y de la cultura, es decir, de estudiosos fuera de la literatura. Así que para él, la periodización debería ser el desarrollo de la literatura misma, de la literatura como literatura. Y en esto podemos pensar un estudioso, un investigador brasileño, Afrânio Coutinho, que trata de la periodización como la descripción de los periodos en sus realizaciones, pero además en sus fracasos. Y eso proporciona un cuadro del continuo desarrollo del proceso de la literatura como literatura. Así que podemos situar los movimientos en unas épocas determinadas. A veces puede comprender una unidad secular más o menos completa, por ejemplo, el Renacimiento o el Barroco, pero otras veces comprende una parte de un siglo, como el Romanticismo, el Realismo y Naturalismo, que van a compartir el siglo XIX, el Modernismo y en general los movimientos del siglo XX, que comparten entonces ese siglo. Aún otras, como la época medieval, comprenden un periodo muchísimo más extenso de la literatura, pero están más o menos integrados con siglos de la literatura medieval.
Así que en esta clase vamos a ver entonces los comienzos de la literatura, tratando de la Edad Media o el medievo, como se dice también, el Renacimiento y de modo integrado la expansión del arte en España. Pensando cómo es que se introducen los estudios de la literatura o la misma idea de literatura, vamos a regresar al medievo. La literatura medieval española se desarrolla entre los siglos V y XV, su primera parte, desde la caída del Imperio Romano, por ejemplo, o entonces la podemos pensar desde el siglo XII hasta el XV. ¿Por qué? Desde el 12 hasta el 15 es una etapa que estuvo mucho más marcada por transformaciones históricas. Y la literatura, en cuanto a registro, se hace más visible. Los siglos anteriores, como vamos a ver, están muchísimo más marcados por la oralidad. Pero de una forma general se puede pensar con un espacio de 10 siglos, desde el 5 hasta el 15. Ahora, con los registros, con los textos más de relieve, esto sí, desde el 12 hasta el 15. Las transformaciones históricas de gran importancia son la reconquista de la península ibérica, la expansión del cristianismo, siglo XV, por ejemplo, la llegada de Colón a América, los portugueses a Brasil y todo eso, y luego esta formación de los primeros reinos cristianos. Los procesos de fusión de diversas tradiciones culturales, la romana, la visigoda, árabe y judía, son lo que dieron lugar a una rica variedad literaria cuando tratamos de la literatura española. Así que es una literatura que va hacia la diversidad cultural, con distintas tradiciones que se mezclan y se nota con mayor o menor intensidad en los textos escritos. Así que España se puede llamar este crisol de culturas, este lugar donde esas culturas están todas juntas, mezcladas. Tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de la religión, de la religiosidad, que es muy importante, cristianos, musulmanes, judíos, y luego esta circulación a partir de estas formas de ser y estar en el mundo, circulación de las literaturas orales, y luego el desarrollo de estas manifestaciones como los juglares, los cantares de gesta, de clerecía, de cortesía, que tienen que ver con una formación cultural que era muy basada en una formación también religiosa. En la Edad Media podemos identificar la génesis y la evolución del discurso literario. Es posible rastrear, encontrar producciones de los siglos XII, XIII, XIV, XV y hasta el XVI. De la Edad Media hasta la modernidad, siglo XV, hay distintos contextos culturales. El pasaje de la circulación oral, del conocimiento y de los textos a la difusión escrita, el surgimiento de la prosa, la narrativa, en tanto nueva práctica discursiva en las lenguas romance que habían accedido al ámbito de la escritura. Esto es importante porque empieza con estas lenguas romance y luego el advenimiento y la posterior imposición de la imprenta como una práctica editorial. En el contexto general, lo que vamos a tener es una sociedad dividida, organizada en clases, en estamentos como la nobleza, el clero y el campesinato. La religión cristiana influenciaba la cultura y la vida literaria, y luego la transición del conocimiento era en su mayor parte oral. Así que con el tiempo es que se empiezan a desarrollarse los textos escritos. La literatura cumplía funciones educativas, funciones morales y funciones de entretenimiento. Es decir, intentaba tener una importancia en todas las dimensiones de la vida, educar a las masas, a las personas, a la nobleza, al clero, también imponerles algunos códigos de conducta a través de la moral, y el entretenimiento también, un aspecto mucho más
cultural, de diversión, de placer, etc. Así que la literatura, sobre todo la literatura oral, hablada, contar esas narrativas, cantarlas, cumplía estas funciones. Antes de la aparición de textos escritos, las historias, las narrativas se transmitían de generación en generación a través de juglares. Los juglares eran personajes importantísimos, artistas ambulantes que salían de un sitio a otro y narraban poemas épicos, leyendas, también las canciones. Así que este conocimiento se propagaba a través del contacto con estos juglares y con las narrativas que creaban y repasaban. Algunos rasgos características de la literatura medieval española. Lo que vamos a tener es una mezcla entre las formas orales y las formas escritas. Las primeras producciones literarias transmitidas de manera oral, como los cantares de gesta, eran manifestaciones extensas, épicas casi, que narraban hechos heroicos de grandes guerreros y reyes. Es lo que se suele llamar la epopeya medieval. Los juglares, como había dicho, entonces estos artistas populares ambulantes de la Edad Media ofrecían espectáculos callejeros en plazas públicas, así que la gente del pueblo, el campesinato, podía tener contacto con este conocimiento, con estas historias, con estos mitos incluso. La literatura oral contaba con siglos de existencia gracias a la juglaría antes del nacimiento de una literatura escrita en las lenguas romances. La literatura escrita se debe sobre todo al trabajo de clérigos alrededor del siglo XI. Así que empieza porque eran los clérigos que necesitaban conocer la escritura, el registro para leer los textos sagrados, luego también para conservarlos, copiarlos, etc. Así que recuerden, la literatura oral tiene muchísimo más tiempo, porque si pensamos, la Edad Media desde el siglo V, así que son muchos siglos de permanencia. A partir del siglo XI, XII, es que aparece con más fuerza esto de los registros, sobre todo por el trabajo de los clérigos. Los juglares se basaban entonces en la oralidad y no en la escritura. Esto es importante. Parte de esta obra de los juglares, de estas narrativas, se pierde, porque con el tiempo, primero que hay la transformación natural de una generación a otra, se puede perder algo, se puede añadir cosas, pero la memoria también, cuando no hay un registro, con el tiempo puede dejar de ser importante para que otras las sustituyan. Ahora, algunas partes también fueron conservadas gracias a unas copias manuscritas que eran hechas por los clérigos o entonces gracias a unas prosificaciones de cantares y romances en distintas crónicas. Esto con el tiempo en la Edad Media empezó a circular una recopilación de algunos hechos, de algunas narrativas, un intento de mantenerlos como registro en orden cronológico. Dentro de los juglares, ¿qué es lo que tenemos? Lo que se convenciona llamar cantares de gesta o los juglares de gesta. Estas son las composiciones épicas, narrativas, que cuentan hazañas de héroes legendarios. La idea es transmitir al pueblo virtudes de un héroe para que fuera el modelo para la colectividad. Las personas eran educadas aprendiendo a seguir este modelo de virtud, de coraje, de valores de este héroe. El momento culminante de los cantares de gesta es la segunda mitad del siglo XIII. Y luego, en la segunda mitad del siglo XIV, solo persiste la poesía narrativa de los juglares de gesta. Entonces, lo que tuvimos antes eran las narrativas, la prosa. Luego, para el siglo XIV, esto se transforma mucho más en una forma de poesía narrativa. En España, los juglares de gesta permanecen hasta el siglo XV, pero
ya tienen éxito tan solo entre el público burgués y el público más bajo. Es decir, que tiene una vida extendida, una sobrevida, por decirlo así, pero mira cómo cambia el público. Antes, la nobleza también se divertía y valoraba este tipo de composición, pero para el siglo XV era más para el espectáculo callejero de las plazas, para el público burgués o para el público más bajo. Aquí va a aparecer entonces la más importante obra, que es el Cantar de Mio Cid, que tiene que ver con un registro histórico, las hazañas de una persona que de verdad vivió. Relata las aventuras de Rodrigo Díaz de Vivar, que es el Cid durante la Reconquista de los territorios, sacándolos de los musulmanes y devolviéndolos a la fe católica. El Cantar de Mio Cid es la obra que marca lo que Menéndez Pidal llamó de vocación verista en la narrativa española, es decir, una preocupación en relatar hechos basados en la realidad. Eso será importante más adelante, pero en el siglo XIX, un regreso a una preocupación con la realidad. Pero Pidal ya dice, bueno, desde siempre, si los juglares que tenemos registro, los más antiguos que podemos ubicar en la historia de España, ya trataban de la realidad, así que hay una vocación verista en la narrativa española. Luego, es interesante pensar en los juglares, tenemos los mesteres. El mester de juglaría del siglo XII tenía la función de entretener al público informando sobre hechos populares de interés. Así que funcionaba como un periódico, una forma de relatar las noticias. Los juglares recitaban los cantares de gesta, interpretaban canciones, hacían malabarismos, bailes, chistes, cuentos. Es decir, el elemento de la diversión, del entretenimiento que aparecía. Eran artistas públicos. Todas estas producciones solían ser de creación propia, tratando de la vida cotidiana de forma fantástica. Por eso habían los cuentos épicos, las gestas heroicas, los poemas amorosos. Ramón Menéndez Pidal explica que los juglares son los primeros poetas en lengua romance y luego después van a surgir los trovadores imitando el quehacer de los juglares. En el siglo XII, los nobles van a cultivar la poesía lírica. Así que los trovadores son los poetas refinados para clases más altas. Por eso la distinción de que hablábamos hace un rato. Como obra más importante, el Cantar de Mio Cid, tenemos entonces a este personaje histórico, el Cid, la persona de Rodrigo Álvarez Vivar. La obra va a reflejar entonces valores de un caballero, el honor, la lealtad a la patria, a su rey, la lucha por justicia. Aquí tenemos la cita del verso 1 y hay que recordar que el Cantar de Mio Cid es un texto anónimo, en principio porque circulaba oralmente, entonces no hay una autoría que se pueda expresar desde un principio. ¿Cuál es la idea? Que se reflejen los valores de este leal caballero, como un buen vasallo. Dios, que buen vasallo se hubiese buen señor. Así que un buen señor, un buen rey, la idea de la lealtad, siempre va a hacer que surja un buen vasallo. Entonces destacan aquí la lealtad y el honor. La intención didáctica de educación del público era para ayudar a construir una identidad nacional, transmitir valores sociales y luego la virtud y la lealtad a su país, a su patria, a su tierra. La poesía épica y el mester de juglaría como forma de presentar lo que sería la poesía épica y el mester de juglaría, el Cantar de Mio Cid es el mejor ejemplo que podemos tener. Vamos a recordar que el mester
El mester de juglaría es una corriente que se caracteriza por versos irregulares y también por un lenguaje más popular, porque era importante que la gente pudiera comprender. Así que los juglares y estos artistas adaptaban las historias a su público. Debía conocer a este público dónde estaba y luego contar de una forma para entretenerlos. Así que necesitaban comprender. Un otro ejemplo de esta literatura épica es el Cantar de Roncesvalles, que narra la derrota de Roldán y los francos, los franceses. Aunque no ha llegado completo hasta nosotros, entonces no tenemos un registro completo, tenemos una muestra, algunos fragmentos de esta narrativa, y es una muestra entonces del contacto entre la literatura francesa y la literatura peninsular, es decir, la literatura española. Por otra parte, cuando pensamos en los mesteres o el mester de clerecía, es interesante porque clerecía hace referencia a la iglesia, a los clérigos. Entonces, si los juglares eran los artistas más populares, los clérigos eran personas instruidas y luego cultivaban una métrica más regular, distinta de los juglares, como el mester de juglaría, como hemos visto. Un gran representante del mester de clerecía fue Gonzalo de Berceo, ya en el siglo XIII, que es el autor de Milagros de Nuestra Señora. En esta obra, lo que tenemos son relatos de intervenciones milagrosas de la Virgen María en favor de sus devotos. Así que fíjense que hay una intención muy clara. No es entretenimiento, pero es una educación moral, religiosa, por eso cultivada por los clérigos como algo de una educación más instruida, de hecho. La escritura de los milagros de Nuestra Señora es una cuadernavía, o sea, con versos alejandrinos, 12 versos con rima consonante. Aquí tenemos un ejemplo de algunos versos. Quiero hacer o hacer, ¿verdad? Quiero hacer una prosa en romance, una lengua romance, paladino, en cual suele el pueblo hablar con su vecino. También era una preocupación porque si hay que educar el pueblo, hay que hacerse comprender. Así que hay que hablar, que puedan comprender y que el pueblo, la gente pueda repetir, hablar con su vecino, que era la forma de aprender, comprender, internalizar y luego que eso fuera a ser parte de su vida. Esta educación para seguir a esta fe católica, creer en estos milagros y llevar su vida de acuerdo con esta creencia católica. Una otra obra muy importante de esta época es el libro de Alexandre. Es decir, es un intento de plasmar en el registro épico las hazañas de Alejandro de Macedonia. Así que vamos a tener en el siglo XIII un clérigo hispano de sólida formación que va entonces a emular, es decir, a imitar algunos autores que ya conocía, porque para él las extraordinarias gestas orales que habían sobre Alejandro no habían sido cantadas por un gran escritor como un Homero o un Virgilio, que eran, claro, los nombres, los grandes nombres de la épica clásica, de la épica griega o romana. Así que él no utiliza, va a utilizar algunos modelos que ya conocía en verso y en prosa, en latín y en francés, como Alexandre de Gautier de Chatillon, la historia de Prelis o el Román de Alexandre. A partir de estos modelos, intenta entonces hacer un registro más épico, como como había dicho, porque no había un Romero o un Virgilio que hubiera cantado satisfactoriamente las hazañas de Alexandre o Alejandro de Macedonia. Para él, su Alejandro debería ser el perfecto arquetipo cristiano, es decir, el modelo de cristiano que las nuevas generaciones o que la sociedad debería emular, copiar.
El Antiguo Testamento ya presentaba como brazo ejecutor de Yahvé, de Dios, contra Babilonia, de modo que la lectura figural lo inscribiría fácilmente en la nueva alianza. Así que, al seguir un arquetipo cristiano, era necesario resucitar o reutilizar un modelo de un ser humano utilizado por Dios para cumplir su palabra, como ya aparecía en el modelo, en el registro del Antiguo Testamento, cuando Dios elige a un hombre, a un rey, para ejecutar su juicio sobre determinadas naciones. La entrada triunfal de Alejandro en Jerusalén allanaba el camino, es decir, un hecho histórico que se podría utilizar para crear a este personaje épico como un perfecto arquetipo cristiano. Es decir, era una mezcla de tradiciones muy distintas, incluso desde el punto de vista religioso, pero para cumplir un determinado papel, utilizar una figura histórica conocida de éxito victorioso para presentarlo ahora con nuevas capas, con un nuevo ropaje cristiano. El protagonista sería doblemente ejemplar. Primero sería este dechado, este modelo de perfecciones civiles y religiosas. Un buen religioso y un buen ciudadano. Y finalmente iba a ser un soberbio castigado por Dios. Es decir, cuando deja de ser un instrumento humilde de obediencia a Dios y pasa a ser soberbio, se cree más importante de lo que debe, va a ser castigado. Así que el poema tiene una perspectiva moral del elogio a la censura y de la admiración a la conmiseración. Entonces, doblemente se presenta ahí el elogio de las buenas virtudes cuando es humilde y obediente, a la censura cuando empieza a demostrar características de soberbia, de arrogancia que no se debe imitar. Lo mismo la admiración, porque es victorioso, es exitoso cuando está a servicio de Dios, y luego a la conmiseración cuando se deja llevar por las malas cualidades y termina castigado. Bueno, así que es un texto antiguo con otras referencias, tanto el autor como la obra de verdad representa muchas incógnitas. Se incluye como forma poética de Mester de Clerecía, con 2.669 estrofas y 10.700 versos, es decir, una narrativa épica. Hay algunos manuscritos distintos y la autoría se puede otorgar a Juan Lorenzo de Astorga, por ejemplo, el manuscrito o entonces a Gonzalo de Berceo como el manuscrito P. Por eso, algunas incógnitas. ¿Quién de hecho ha sido responsable por este registro? Aunque sí sabemos que hay las versiones en francés y hay las versiones en latín, pero las versiones en español hay manuscritos distintos como el manuscrito O y el manuscrito P. El de Juan Lorenzo de Astorga, por ejemplo, eh, y de Gonzalo de Berceo, que son los más completos, pero son de épocas, de fechas muy distintas. Una de fines del siglo XVIII o entonces de principios del siglo XV. Entonces hay muchas incógnitas y se puede buscar más referencias sobre esto si alguien tiene interés a través de esta edición de la Real Academia Española que está disponible para visualización. Aquí entonces tenemos la tapa, la portada de la versión francesa de Gauthier de Châtillon, y luego tenemos algunos otros autores y obras que son importantes del medievo español. Por lo general van a seguir entonces a través de una tradición que pasa de la oralidad a la escritura y de esas narrativas más épicas. Uno de los autores que se destaca es Juan Ruiz. Él es conocido también como arcipreste de Ita, es decir, que tenía un, un cargo público importante y
Y aquí estamos también tratando sobre todo de personas que están relacionadas a la iglesia. Entonces, era un cargo um, relativo dentro de la iglesia de esta región de Ita, y que era una persona conocida como una autoridad. Está ahí entre 1284 y 1351. Su obra más famosa es el libro de Buen Amor, una de las grandes producciones de la literatura medieval española, y en este texto el autor Juan Ruiz combina la poesía popular, la lírica religiosa y el humor para hablar sobre el amor y los valores humanos en la sociedad medieval. Aquí tenemos el verso 876, amor que a todos vence, ven y llévame a tu reino. Entonces el buen amor como un amor más con de las virtudes mucho más cristianas que va a vencer todo y es la forma de salvación. Es un principio moral, es un principio religioso que se quiere enseñar. Otro importante escritor de la época medieval es Jorge Manrique, 1440-1479, conocido por la obra Coplas por la muerte de su padre. Es un poema elegíaco que reflexiona sobre la vida, sobre la muerte y la fugacidad del tiempo. Esta obra es una de las más importantes, se puede considerarla como una de las obras cumbres de la poesía lírica medieval española. Tenemos aquí los versos 1 y 2. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Entonces, no hay cómo escapar. Es una reflexión sobre la vida, sobre la muerte, la fugacidad del tiempo. Todos sabemos que vamos a morir, tal cual el río va a dar en la mar. Entonces, la mar es el destino final. No hay cómo escapar. Por eso la mar es la idea de la muerte. Aquí tenemos también una visualización de una página del manuscrito que está en la Biblioteca Nacional de Madrid. El libro de Buen Amor también es conocido como Libro de los Cantares. Es una obra que se destaca como mester de clerecía del siglo XIV, de composición extensa y variada, en cuestiones de versos, de métrica, de ritmos. Tiene 1728 estrofas y su hilo conductor lo constituye el relato de una autobiografía ficticia del mismo autor. Una autobiografía, pero con elementos de, claro, de ficción, como si fuera a hacer coplas por la muerte de su mismo padre, pero lo ficcionaliza en todo. El manuscrito entonces data de entre finales de 1470 y inicios de 1480, escrito en gótica cortesana. Aquí tenemos también una forma de visualización. Hay algunas partes en las que se preserva íntegro el texto, pero no todo, y la rúbrica que precede el texto enuncia coplas que hizo don Jorge Manrique sobre la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, su padre. Entonces, por eso una idea que sería autobiográfica, unas coplas, es decir, unos versos, unas estrofas hechas por la muerte de su mismo padre, pero elementos de ficción, ficcional, es importante, es relevante aquí. En el medievo también vamos a tener algunas otras formas, como hablamos durante la clase, los romances. La lengua romance eran las lenguas romance, las lenguas habladas, ahí derivadas del latín, habladas en esta época, pero hay también las formas literarias, estas formas narrativas que eran los romances, poesías narrativas de origen popular que tratan temas de amor, de guerra, de acontecimientos históricos, eran transmitidas en forma oral, recitadas, cantadas por los juglares y así llegaban a la gente, a las gentes, a los pueblos, en distintas partes de España, mientras que estos juglares como artistas ambulantes iban de pueblo en pueblo y presentaban sus historias.
Aquí tenemos algunas estrofas. Es un romance, una narrativa anónima. Romance del prisionero, o pena mal de amor que entre el alma y el corazón me haces vivir sin razón. Entonces, estas eran narrativas que podían hablar de guerra, de amor o de acontecimientos históricos y servían para difundir los conocimientos ahí entre el pueblo. También en la época medieval, la Edad Media, hay una literatura religiosa y moral. Cuando, por ejemplo, las hagiografías, las vidas de los santos y las morales, porque son escritos que tienen la intención de enseñar a la gente los valores cristianos, es decir, formas de decirles cómo es que deben vivir la vida. Es importante recordar que la Divina Comedia, aunque sea de un escritor italiano, Dante, fue una gran influencia en la literatura española medieval, porque también había estos desplazamientos, así que los conocimientos circulaban. Había la comprensión de otras lenguas, de estas obras, y cuando llegaban, claro que de una forma muchísimo más limitada de lo que tenemos hoy, pero también era posible que hubiera estas influencias ahí. Don Juan Manuel va a destacarse también ya en el siglo XIV a través de su cuento o de su forma de escritura, los cuentos didácticos. La idea de la didáctica es esto, de enseñanza. Fue entonces un noble y escritor que se desarrolló una forma, o se desarrolló como escritor para desarrollar una literatura con propósito moral, de nuevo, de educación. Su obra más destacada, El Conde Lucanor, es una colección de relatos con enseñanzas. Es más o menos la idea de una moraleja. Se cuenta un relato y al final se está enseñando un concepto moral, una forma que se debe vivir, formas que se deben evitar. Uno de los relatos de enseñanza más famosos es lo que sucedió a un mozo que casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Entonces ahí, desde el título ya aparece una enseñanza. Es decir, fíjese en este modelo lo que ha pasado con este mozo porque se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Entonces, él sufrió y no pudo imponerse como marido, imponerse para ser respetado por la esposa desde el principio. Y la idea se presenta en parte del relato. Si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después, cuando quisieres, deja una enseñanza, una moraleja. Es decir, lo que sucedió a este mozo es una clara explicación de lo que puede pasar en un matrimonio si el marido desde un principio no se muestra como la autoridad. Así que esto podría ser un gran problema porque después de toda la vida estaría él sumiso a la mujer y no al revés, como era de esperarse. El marido como la autoridad y la mujer como la esposa obediente, sumisa, etc. Entonces aquí cerramos esta primera parte de las consideraciones sobre la literatura en el medievo español y luego tendremos una segunda parte a partir de la difusión de esta misma literatura.